Mi nombre es Michelle Olvera Díaz, del grupo 686, y le voy a hablar sobre factores que afectan a la biodiversidad. Para comenzar, tenemos que México es un país megadiverso debido a la gran biodiversidad presente dentro de sus fronteras, con más de 200.000 especies distintas, lo cual representa aproximadamente un 10% del total mundial de especies existentes. México contiene una gran cantidad de ecosistemas y formas de vida, tanto faunísticas como florísticas. Debido a su alto índice de biodiversidad, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente determinó que México era un país megadiverso, debido a sus características geográficas, climáticas y topográficas. Pero, así como existe una gran cantidad enorme de especies diferentes, tanto de flora como fauna, existen muchos factores que ponen en riesgo la diversidad del país, como la pérdida y degradación de los hábitats, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación, el cambio climático, el turismo no sostenible, que poco a poco devora nuestra diversidad, aunque actualmente se intenta proteger a esta, no es suficiente ya que hemos hecho un daño irreversible. Tenemos como una de las causas, por ejemplo, la pérdida y degradación de los hábitats, la actividad antrópica que hace peligrar los hábitats existentes con acciones como la construcción de infraestructuras en detrimento de espacios naturales, los cambios del uso del suelo, la expansión de actividades agrícolas para la explotación de los recursos naturales o el crecimiento de los asentamientos humanos. Todo esto lleva a una degradación y a una pérdida de un hábitat, y bueno, tenemos consecuencias tanto directas como indirectas. Algunas de las consecuencias directas son la construcción de carreteras e infraestructuras, la deforestación para la transformación de terrenos de campo de cultivo, incendios por motivo de negocio, la contaminación de bosques, praderas, mares, ríos, la caza descontrolada y la caza furtiva. También tenemos causas indirectas, como por ejemplo el aumento de temperaturas en el cambio climático, la contaminación ambiental por el uso de coches, motos, aviones, etc., y la contaminación por parte de las industrias o fábricas. Como consecuencia de la destrucción del medio ambiente y de sus hábitats, tenemos pérdida de biodiversidad, de extinción de especies, aumento de contaminación, aumento de algunas especies que, son como una especie de plagas, por así decirlo, que estas llegan a ser peligrosas para el medio ambiente debido a la cantidad de individuos que hay y la falta de depredadores que quizás haya sido eliminada por la destrucción de sus hábitats. Otra causa que tenemos también es la sobreexplotación de recursos naturales, que por ejemplo, la deforestación provoca desertización de los hábitats, pérdida de biodiversidad, mientras que actividades como la sobrepesca merman las poblaciones naturales de las especies de un ecosistema, pues la tasa de extracción de los recursos es superior a la restauración de los mismos. Como causas de sobreexplotación de recursos naturales tenemos el aumento de la población humana. Como en las últimas décadas nuestra población ha aumentado de forma exponencial, cada vez hay más necesidades humanas básicas que cubrir, más personas necesitan recursos para poder vivir. También tenemos el uso inadecuado de los recursos naturales. Antes, por ejemplo, todo lo que se usaba se reutilizaba, pero actualmente no, o al menos no todas las personas lo hacen así, ya que consumen algún producto y en lugar de, por ejemplo, reutilizar la botella o reciclarla, lo que hacen es desecharla, es botarla. Y obviamente la fábrica tiene que explotar los recursos naturales para satisfacer la necesidad que tiene por producir. Y los humanos nuevamente usan algo y lo botan. Como consecuencia de estos hechos tenemos la destrucción de hábitats naturales, tanto terrestres como marinos y otros acuáticos, destrucción de ecosistemas de todo tipo, extinción de especies animales y vegetales, interrupción de las redes y relaciones tróficas, desertización de suelos, las tierras pierden nutrientes y se pueden conrear ni pueden crecer en bosques o selvas, el incremento de la contaminación ambiental, aumento del calentamiento global y del cambio climático. Algo que también hay en todo esto, pues es la contaminación, que es el hecho de la alteración e impacto sobre la variedad de seres vivos como productos, agentes, sustancias, compuestos, elementos químicos, físicos, sólidos, líquidos y gaseosos que reducen la población de especies en una determinada zona. Los seres humanos producen una gran cantidad de desechos que, de no ser dispuestos y gestionados de la manera adecuada, determinan el medio contaminando y destruyendo sus características originales.
Acciones como el empleo desmesurado de sustancias químicas o insecticidas fertilizantes, la generación y uso ingente de plástico en uno solo, producción industrial asociada a la emisión de gases de efecto invernadero y las prácticas intensivas agrícolas que contaminan suelos y acuíferos, pues provocan un gran impacto negativo sobre los ecosistemas y esto nos llevan a la pérdida de la diversidad en México. Algunas causas de la contaminación en la biodiversidad, por ejemplo, es el crecimiento acelerado de la población urbana, la falta de información ambiental, explotación irracional de los recursos naturales, la destrucción de los hábitats y ecosistemas, la desaparición de algunas especies, el cambio en los usos de suelo, la deforestación, residuos sólidos, alteración de los recursos marinos, actividades domésticas, industriales, construcción, agrícolas, mineras y agropecuarias, la lluvia ácida, explotación de especies silvestres, alteración de ciclos bioquímicos y, por ejemplo, la acidificación de los océanos, entre otras consecuencias. Algo que también afecta muchísimo es el cambio climático, el calentamiento global como consecuencia de una actividad atrópica que desemboca en un cambio climático que afecta a todas las especies existentes, pues cambia las condiciones ambientales a las que estos están adaptados. Esto puede derivar en una pérdida de adaptabilidad y por tanto una disminución de la capacidad de la supervivencia de determinados organismos, ya que el desarrollo de adaptación evolutiva de las nuevas condiciones no puede hacer frente a la rapidez con la que está cambiando el clima. Por ejemplo, los osos polares que gracias al cambio, debido al cambio climático, obviamente la temperatura ha aumentado y los polos se están derritiendo. ¿Y qué pasa? Que obviamente, pues, bueno, en los polos viven los ositos polares y están perdiendo el lugar donde viven y para ellos es difícil sobrevivir a un lugar donde comienza a hacer mucho calor cuando su hábitat era a temperaturas más bajas, o sea, es difícil para ellos la adaptación. Algo que también perjudica en todo esto es el turismo no sostenible. La influencia sin control de personas a ecosistemas puede provocar su desequilibrio y destrucción debido a los impactos que esta acarrea, lo que conlleva una degradación del sistema de la fauna y la flora asociadas a él. Esto se puede ver de manera clara en los hábitats como arrecifes de coral, los cuales son agredidos con enorme intensidad turística, que no soportan la consiguiente destrucción de los corales que tardan largos periodos de tiempo en recuperarse de los daños sufridos. Le mencionaré algunos de los ecosistemas que existen en México y sus factores bióticos y abióticos. Uno de los ecosistemas que habitan en nuestro país, por ejemplo, es los bosques nublados, donde, bueno, sus factores bióticos hablan de una composición de especies con una estructura y un clima similar. Está dominado por árboles de estratos con una gran abundancia de helechos y epífitas. El follaje del 50% de sus especies de árboles se pierde durante cierta época del año. Algunos de sus factores abióticos, por ejemplo, son las lluvias frecuentes, la nubosidad, la neblina, la humedad atmosférica alta durante todo el año. Otro de los ecosistemas existentes en el país son los bosques templados. Sus factores bióticos, por ejemplo, son las comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos, encinos, acompañados por otras especies que habitan en la zona montañosa. Algunos de sus pinos comunes son el ocote blanco, el ocote chino, el ocote pardo, el pino cedrón, el acahuite, el pino lacio. También tenemos pues que habitan especies como el venado cola blanca, el lince, la zorra gris, el conejo serrano, la ardilla gris, la ardilla voladora, el cuatí norteño, el tlacuache, serpientes de cascabel, víboras de cascabel cola negra y algunos de sus factores bióticos, por ejemplo, es el hecho de que es una zona con temperaturas promedio entre los 12 y los 23 grados centígrados, aunque en invierno puede llegar hasta los bajos ceros, hasta por debajo de los 0 grados. Sus ecosistemas son subhúmedos templados a templados húmedos con una precipitación anual y bueno, crecen sobre los suelos variados desde limosos a arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con una abundante materia orgánica y hojarasca. Otro ecosistema existente en nuestro país, por ejemplo, son los matorrales.
Como factor biótico tenemos que en los matorrales hay una gran variedad de especies, por lo regular hay dos o tres que dominan en algunos casos un grupo y bueno, abundan familias y géneros muy adaptados a la sequía. Eh, en flora, por ejemplo, tenemos las leguminosas, los cactus, los agaves, las eufobiáceas y los pastos. Aunque no lo parezca, en los matorrales habitan una gran cantidad de mamíferos. Algunos de estos son, por ejemplo, el becerro, el borrego cimarrón, el coyote, el gato montés, la liebre cola negra, el mapache, el pecarí de collar, el puma y el tejón. También viven aves sobresalientes que viven en los matorrales, por ejemplo, la guacamaya, el búho cornudo, la aguililla cola roja, el halcón mexicano. Y como factor abiótico tenemos que son propios de un clima seco con lluvias escasas y son zonas frágiles que favorecen la desertificación. Habitan los climas áridos y semiáridos que pueden variar desde muy caluroso en las planicies costeras hasta relativamente fresco en las partes altas. Otro ecosistema habitante en nuestro país son los pastizales. Como factor abiótico tenemos que los pastizales son naturales, se encuentran en regiones semiáridas y de clima templado frío y se distribuyen en zonas semiáridas y de clima fresco. Como factor biótico tenemos en los pastizales áridos especies comunes como el pasto navajita, el zacate búfalo, el popotillo plateado, el zacate llanero, el zacate colorado, el toboso común, el tapete panizo. Y algunas de las especies de fauna que caracterizan a los pastizales, por ejemplo, son los perritos llaneros mexicanos y de cola negra, el berrendo, el puercoespín, el tlalcoyote y la zorra norteña. ¿Y cómo es que el tema sociopolítico afecta o beneficia a la biodiversidad de México? Bueno, tenemos, por ejemplo, algo social que es la construcción del Tren Maya. Esto es un factor que afecta el hecho de la biodiversidad de México porque se está destruyendo pues parte de un ecosistema, por así decirlo, para hacer algo que en lugar de beneficiar a la flora y a la fauna que habitan en el ecosistema, la va a perjudicar solo para complacer algo social, que es el turismo, por así decirlo, y no se está tomando en cuenta la importancia del hábitat. Pero como político tenemos que ya existen leyes que protegen ciertos lugares, que protegen a los animalitos y que pues también ayuda a que las personas dejen de, pues como de contaminar y piensen más en qué es lo que importa, si un capricho social o el hecho de que estamos en un punto donde las especies se están extinguiendo y no de forma natural, sino por nuestra culpa. También pues ya hay leyes que pues protegen ciertos ecosistemas. Hay algunos de estos, bueno, algunos de los ecosistemas tienen ya zonas protegidas, ya pues para evitar la extinción tanto de la flora como de la fauna existente. El hecho de que la gente esté haciendo conciencia a, a raíz de que nos hemos dado cuenta que nuestros actos, más que beneficiar a las especies habitantes en México, las están desgastando, pues beneficia un poco porque ya hay más personas haciendo conciencia, evitando la contaminación, bueno, tratando de cambiar ciertos hábitos que contaminen, que, que empeoren la situación para pues tener una vida mejor todos, tanto a nivel natural como a nuestro nivel social, porque pues es importante que continuar con nuestro país, que nuestro país siga siendo uno de los países megadiversos en el mundo, porque pues sí es muy triste ver que gracias a nuestros
caprichos como sociedad, hemos destruido muchísimas cosas.